Últimamente no estoy buscando mucho trabajo porque estoy ya bastante bien con lo que tengo, estoy con un emprendimiento propio, con algunos trabajos freelance y también enseñando en Coder House, por lo cual no es algo que esté buscando activamente. Pero sí, cuando me cruzo con publicaciones o con propuestas que me parecen interesantes o que me gustaría aplicar, sí que lo hago porque, bueno, como digo, son trabajos que me parecen interesantes. Y hace poquito me postulé a un trabajo acá en España de desarrollador WordPress. Y digamos, lo que vamos a ver ahora es una prueba técnica que me dieron para hacer. De hecho, todavía ni siquiera la envié, la voy a grabar mientras lo hago. Para esta empresa que no tiene mucho que ver con WordPress, me pidieron que lo instale en una WordPress. De eso lo voy a hacer después fuera de la grabación. Pero en sí, la prueba como tal no tiene mucho que ver con WordPress, sino con JavaScript. Por lo cual, dije, lo voy a grabar en video. No voy a decir quién es la empresa, no voy a decir nada sobre el puesto de trabajo tampoco, más allá de que sea de WordPress. Pero me gustó como para hacer un video porque eso es algo que nunca hice, que voy a probar ahora. Ya estuve investigando un poco algunas cosas de cómo resolverlo, pero nunca lo hice yo como tal. Por lo cual, lo voy a hacer por primera vez y vamos a ir viendo en qué cosas también encuentro dificultades porque es algo que todavía nunca construí. Eh, la idea del video es que puedan ver un poco ese proceso de ir entendiendo por qué algo no funciona, por qué sí funciona, qué cosas me va bien o qué cosas me va mal, y lo que tengo que hacer para esta propuesta, para esta prueba técnica, para este empleo, es esto que les voy a mostrar ahora, que es una réplica, digamos, replicar este efecto donde vamos pasando el cursor por esta sección y se van mostrando diferentes imágenes y además después van desapareciendo. Tiene un efecto interesante cuando entran, que siempre entran como en la dirección del cursor. Fíjense que cuando el cursor va hacia la derecha, la imagen tiene esa animación hacia la derecha, y si va hacia la izquierda, va hacia la izquierda, y si va hacia arriba o hacia abajo, la imagen siempre aparece en esa dirección. Y además cuando se van, las imágenes también tienen el efecto este de agrandarse y desaparecer con un fade, quitándole opacidad, asumo yo. Así que, bueno, la idea del desafío de hoy es intentar replicar esto. Así que nada, si te interesa, que hasta el final, que vamos a ver cómo se hace. Bien, como les comenté, lo que voy a hacer ahora es armarlo en HTML, CSS y JavaScript. Después, fuera de grabación, lo pasaré a WordPress porque no tiene mucha importancia esta parte, pero sí la parte del efecto. Arranco con un HTML vacío que solamente tiene un linkeo a un archivo JavaScript y un CSS que tiene un linkeo, perdón, y además un linkeo a un archivo CSS. Voy a correrme yo a este lado si no tapo el código. En CSS arranco con, bueno, un reset, el body con color de fondo negro y una altura mínima de 100 bh para que por lo menos nuestro body tenga cierta altura. Y además esta etiqueta de IMG, este selector de IMG con Position Absolute y Left 50-50 en left y top, para que se posicione por lo menos más o menos en el centro de la pantalla. No vamos a hacer el truquito de transform para que se centre porque no es tan importante en este caso que esté bien centrada en pantalla. Y por último, en el JavaScript tengo un array con varias imágenes que son estas de placeholder, que es una página muy interesante que vamos a probar a ver qué hace. Si yo pongo esta imagen en el navegador, me muestra una imagen de 200 por 300 y con fondo azul. Es una página, un sitio web que te permite crear imágenes adinámicas del tamaño que se te ocurra. Es playholders.pix /svg barra y el tamaño que queramos. Por ejemplo, acá 200 por 300, pero si pongo 563 por 915, te crea una imagen de ese tamaño. No tiene ningún problema, te crea las imágenes del tamaño que vos elijas ahí arriba. Y además, esto es opcional, porque si no lo ponemos no pasa nada. Se crea una imagen con fondo gris, pero además te permite ponerle el color de fondo que quieras para esa imagen directamente en hexadecimal. Por ejemplo, si le pongo FFFFF, me va a mostrar con fondo blanco, 00 me va a mostrar con fondo negro, y así, bueno, podemos hacerlo con cualquier color. De hecho, puse 5 ceros nomás y funcionó con 3 ceros. Bueno, también toma esos valores cortos de hexadecimal, lo cual está bueno. En fin, que tengo 4 imágenes en este array como para que vayan cambiando. En el ejemplo original hay muchas más que 4, hay muchísimas más. Yo creo que debe haber unas 50, 60 imágenes. No es tan importante que sean tantas para el ejemplo. Pero bueno, tengo un array porque son las imágenes que desde JavaScript dinámicamente voy a ir agregando al DOM directamente desde acá y también detectando la posición del cursor en pantalla. Tengo 4 que son exactamente iguales de tamaño, pero con diferentes colores cada una. Bien, y lo primero que voy a hacer es, para ver este ejemplo de que la imagen queda medio centrada, voy a poner la imagen acá en el HTML. No sé por qué puse el punto barra, ahí está. Y vamos a ver que en el HTML aparece la imagen acá abajo. De nuevo, no es tan importante que esté centrada del todo en la pantalla, por lo cual no lo vamos a hacer así tan exquisito. Pero bien, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Primero que nada, necesitamos que esta imagen aparezca desde JavaScript y no escrita desde acá, desde HTML. Por lo cual, lo primero que voy a probar es, y de hecho creo que me va a servir mucho, dividir pantalla. Vamos a chequear si esto va a quedar bien o no. Esto por acá y esto por acá. Sí, ¿no? O sea, podríamos hacer esto. Vamos a poner la imagen otra vez. Sí, lo voy a hacer así para ir testeando todo directamente acá sin tener que estar saliendo y entrando del navegador todo el tiempo. Ahora, lo primero que quiero hacer, como dije, es de alguna forma crear la imagen desde JavaScript y poder mostrarla. En principio voy a poner una sola. Vamos a crear const image, un document.createElement.
element, create element, ahí está, y vamos a crear una img. Y además esa image.src debe ser, y por ahora le vamos a poner solamente la posición 0 del array, el array images en posición 0, y lo que queremos hacer ahora es esto, apendearlo al body, que sea directamente hijo del body. Lo vamos a hacer muy sencillo, no vamos a poner un contenedor, pero si quisiéramos poner un contenedor a esto, deberíamos crear el contenedor en el HTML y llamar a ese contenedor en nuestro JavaScript y hacer el append ahí. O sea, da exactamente igual donde lo hagamos. Lo voy a hacer en document.body.append esta image. Y si guardamos, vamos a ver que ahora aparece la imagen directamente agregada de JavaScript. En este caso agregué la 0, pero si agrego la 1, vamos a ver que es roja. Si agrego la 2, vamos a ver que es verde. Y si agrego la 3, vamos a ver que es rosa. Ahora, el siguiente paso, nosotros queremos que cada cierto tiempo, después lo voy a configurar un poco diferente, pero en principio creo que más sencillo va a ser que lo haga cada cierto tiempo. En la imagen se vaya creando una imagen diferente. Que primero sea la 0, después la 1, después la 2, después la 3, ¿no? Tenemos 4 imágenes, va de 0 a 3. Entonces, para eso lo que se me ocurrió es que puedo hacer un set interval, que lo que haga sea repetirse, por ejemplo, cada un segundo y hacer todo esto acá adentro. Lo que pasa es que, de nuevo, tenemos esto que tenemos la imagen estática. Siempre va a mostrar la misma, images en posición 0, siempre va a mostrar la primera. Y no vamos a ver que pase nada. De hecho, si guardamos, vamos a ver que después de un segundo aparece el azul y después otro segundo aparece el azul de nuevo, pero siempre aparecen una encima de la otra y no vemos el cambio real de las imágenes. Pero si actualizamos, de nuevo, actualizamos, inspeccionamos esto, vamos a ver que tenemos una imagen, ahora se agregó otra, ahora se agregó otra, y se van agregando ahí abajo una encima de la otra. Siempre aparecen ahí, por eso no se ve el cambio. Pero si lográramos hacer que cada imagen que aparece sea una diferente, podríamos ver cómo se van poniendo una encima de la otra. Y me doy cuenta que acá también tapo, capaz voy a poner por acá. Creo que ahí no voy a tapar nada de código. De hecho, me voy a mover un poquito. Ahí está. Bien. Bien, entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros podemos crear de alguna forma un index, sí, un índice variable que vaya cambiando de acuerdo a cada vez que este intervalo se vaya reproduciendo. Por ejemplo, crear letIndex que arranque en 0 y cada vez que se recorra este intervalo que a index se le sume 1. Entonces cada vez vamos aumentando index en 1 y buscamos en el array de images el index en lugar de un número particular. Entonces la primera vez que se recorra este intervalo el index es 0, por lo cual va a buscar a la posición 0, pero cuando termine lo va a aumentar en 1, por lo cual ahora index es 1, entonces va a buscar la imagen en posición 1 y así va mostrando cada una de ellas diferentes. De hecho, guardamos y vamos a ver que aparece primero la azul, después aparece la roja, después aparece la verde y después aparece la rosa, pero la siguiente que aparece es una imagen que está rota porque no existe ya, o sea, no hay más imágenes acá adentro. Te sigue creando las imágenes, pero el src va a quedar sin existir, porque no hay ningún, o sea, le voy a poner un src undefined, supongo, sí, un src undefined, porque no hay más ítems. Deberíamos hacerlo con esto, que lo que hace es aumentar nuestro index en 1 y chequear primero. O sea, igualar index a un condicional que chequee primero. Si el index anterior en el que estamos, si index es igual a images.length menos 1, entonces queremos que lo que haga sea ponerle el valor de 0 y si no queremos que haga un index más 1. ¿Qué significa todo esto? Primero que nada, igualamos index a una condición. Todo esto es una condición. Entonces, ¿qué valor le va a poner a index? Bueno, depende. Si index es igual a images.length menos 1, le va a poner el valor de 0 a index. Ahora, si esto es falso, entonces le va a poner el valor que tenía index más 1. Entonces le va a sumar 1, lo que venía haciendo hasta ahora. Pero todo esto, ¿por qué menos 1? Bueno, lo que hacemos es que si el índice es igual, si este index es igual a la longitud del array, que es 4, menos 1, que sería 3, o sea, el máximo valor posible, porque recordemos, esto es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Entonces el valor máximo que puede tener la variable index es 3. Si sube a 4 vamos a tener una imagen rota acá. Entonces, si index es igual a 3, cuando llegó a 3, digamos, y ya hizo todo esto y llegó a 3, entonces lo que va a hacer es reiniciarlo a 0 y vuelve a arrancar el intervalo con index en 0. Y así lo va a hacer infinitamente. Y si guardamos vamos a ver que tenemos entonces azul, rojo, verde, rosa y vuelve azul. Rojo, verde, rosa y vuelve otra vez azul. Y así va a estar infinitamente porque siempre que llegue a 3 y muestre el rosa, entonces index se va a reiniciar otra vez al valor de 0. Lo cual nos sirve mucho para allá, bueno, vemos que funciona, que podemos mostrar imágenes intercaladas entre sí, estas 4 imágenes que tenemos, y siempre va a ir intercalándolas y siempre las va a mostrar una vez por segundo a cada una. Habiendo hecho todo esto, también vamos a necesitar, a partir de ahora, que todo esto que estamos haciendo siga al cursor y que no se pongan en el body en cualquier lugar, sino que su posición absoluta, que en principio por defecto lo ponemos en left y top de 50%, que esa posición absoluta se cambie, que ese top y left básicamente se cambien con respecto a la posición del cursor. Para eso, lo que tenemos que hacer es generar de alguna forma una función o alguna variable que guarde el valor de dónde está el cursor parado en cada momento
para, bueno, poder entonces ir extrayendo cada vez que necesitamos. O sea, acá aplicarle, por ejemplo, un image.style.left y que le apliquemos cada vez, digamos, cada un segundo que se va a reproducir esto, que le apliquemos el valor del cursor en ese mismo momento. Por lo cual deberíamos extraerlo de algún lado ese valor. Bien. ¿Cómo podemos hacer entonces? Vamos a ir acá, vamos a crear una función o en realidad un document.addEventListener para chequear el evento de mouseMove y que, bueno, vamos a hacer una función con esto. Para extraer, recordemos que nosotros tenemos en los eventos el parámetro que le podemos pasar que es opcional, pero de evento, que puede llamarse event o como se nos ocurra. Lo más común es ver una o ver la palabra event acá. Yo uso la porque me parece un poco más cómoda, más corta. Y recordemos que esta variable guarda información sobre el evento en sí. De hecho, fíjense que si hago un console.log de guardamos, vamos a la consola, vamos a la consola, vamos a ver en la consola que vamos a tener cada vez que movemos el cursor, porque este evento lo que hace es, bueno, chequear el movimiento del cursor, no solamente el evento en sí, sino mucha información del evento. Por ejemplo, va a aparecer información sobre dónde está el cursor en ese lugar, dónde está con respecto a la página, sobre qué elemento, por ejemplo, está haciendo target, si digamos que estamos haciendo hover en algo en particular, sobre qué elemento en particular, las posiciones de X e Y, las posiciones de X e Y respecto a la pantalla, respecto a la página, respecto a un montón de cosas. Por lo cual, está bueno. Y podemos sacar una de estas propiedades que es e.pageX y también e.pageY. De hecho, los podemos poner juntas en un console.log, así los vemos. Y vamos a la consola otra vez. Y vamos a ver que siempre que movemos el cursor, entonces va a aparecer en la posición de X y la posición de Y del cursor, o sea, en el eje X y en el eje Y del cursor en ese momento. Por ejemplo, si voy por acá arriba con el cursor y lo pongo acá en esta puntita, fíjense que vamos a llegar a 0, 0. Es complicado justo darle la punta a punta, pero más o menos vemos que son valores muy bajos. Y si me voy alejando en el eje horizontal, el valor de X va subiendo. Y si me voy alejando en el eje vertical, el valor de Y va subiendo. Entonces podemos ver que en este caso tenemos los valores de X e Y respecto a la página de dónde está el cursor en píxeles, lo cual es una información muy interesante porque la podemos usar para aplicárselo a las imágenes que vamos creando. Bien, teniendo en cuenta que vamos a usar e.pageX y e.pageY, lo que voy a hacer primero es crear una variable por fuera de este evento, que sea letX y letY, lo vamos a dejar en undefined en principio, y lo que queremos hacer es que cada vez que esta función sea llamada, bueno, en realidad, todo el tiempo, mientras el cursor se esté moviendo, vamos a estar calculando los valores de X y de Y. Entonces lo podemos hacer con X es igual a e.pageX y Y es igual a e.pageY. Tengo que crear las variables antes porque las variables que yo creo adentro de un evento, en este caso dentro de esta función, no son variables globales y no podría acceder a ellas en otro lado. Pero si las creo por fuera y las modifico por dentro, no hay ningún tipo de problema. Y entonces lo que puedo hacer a partir de ahora es que esta imagen, image.style.left, por ejemplo, sea igual a X. Y image.style.top sea igual a Y. Y así le asigno a la imagen antes de que sea apendeada al body dónde exactamente tiene que aparecer. Con los valores de X. Ahora vamos a ver que si yo guardo esto y yo empiezo a moverme acá por el cursor, no pasa absolutamente nada. Y esto es porque si bien los valores están en píxeles, en CSS, cuando uso style también, necesito decirle cuál es la unidad de medida que estoy usando. Si no le digo y solo pongo un número, eso no va a funcionar. Así que lo voy a pendear, acá lo voy a concatenar. Pixel, y acá también a la Y, pixel, y ahora sí, si guardamos y empezamos a mover el cursor, vamos a ver que cada vez que aparece la imagen, aparece exactamente donde el cursor está en ese momento. Y de hecho, si le cambiamos esto de 1000 a, vamos a ponerle 100 mucho más rápido, vamos a ver que va apareciendo siempre siguiendo al cursor, lo cual es algo muy interesante que podemos empezar a hacer y siempre vamos a calcular la posición de la imagen respecto al cursor. Fíjense que siempre aparece como en la punta de arriba a la izquierda del cursor y está genial. Podemos empezar a hacer algo con esto. Ahora, nosotros queremos que cuando esta imagen carga, después de cierto tiempo desaparezca, porque si no se nos llena la página de imágenes y yo no estoy seguro de si esto no me está destruyendo toda la memoria RAM. Así que por las dudas, primero que nada, voy a borrar todo y lo voy a dejar vacío, así no se sigue reproduciendo eso. Y lo siguiente que vamos a hacer es, adentro de este set interval, también a esta imagen que estamos creando, la vamos a eliminar después de cierto tiempo. Si el set interval, por ejemplo, se reproduce cada 100 milisegundos, lo que puedo hacer es, por ejemplo, un set timeout, que lo que haga sea, por ejemplo, cada medio segundo, o sea, después de medio segundo de que este set interval se reprodujo,
hacer un image.remove. Y esto lo que va a hacer es remover esta imagen del DOM y ya no va a estar cargada ahí en nuestro HTML interno. Si guardamos esto, vamos a ver que efectivamente después de un rato la imagen ya desaparece. Y podemos ir viendo como este efectito de serpiente que vamos creando ahí. Ahora, vamos a hacerlo un poco más rápido, todavía de 50. Y esto dejámoslo ahí. Y vemos que todavía va mucho más fluido. Está muy interesante. Podemos hacer cosas muy interesantes con esto. Ahora, habiendo hecho todo esto, vamos a querer que todo esto tenga animaciones. Porque por ahora solo aparecen y desaparecen. Y de hecho van demasiado rápido. Vamos a ponerle 100. El problema con ponerle un tiempo es que si yo dejo el cursor quieto, siempre va a aparecer. Y siempre se van a ir cambiando. Y eso es un poco molesto. En el ejemplo que habíamos visto antes, está por acá. Acá. Creo que no funciona en pantalla tan chica. Vamos a ver si lo agrando un poco. No está funcionando muy bien esto. Voy a actualizar por las dudas que sea que no está actualizada la página y achiqué la pantalla, entonces se buguea un poco. No está funcionando del todo bien, la verdad. Capaz necesito que la página sea más grande todavía y recién ahí funciona. Un poco raro eso, debería funcionar en todo el tiempo. Pero bueno, en definitiva, lo que pasa acá es que las imágenes no es que aparecen cada cierto tiempo, porque si yo dejo el cursor quieto ya no aparecen más, sino que las imágenes aparecen cada cierto recorrido del cursor. O eso es lo que asumo yo, que las imágenes aparecen, digamos, después de que el cursor recorrió, por ejemplo, 200 píxeles, o después de que recorrió 300 píxeles, y no aparece cada 100 milisegundos. Porque si no, bueno, generamos este efecto medio psicodélico, un poco extraño y un poco molesto. Voy a volver a borrar todo, guardar, guardar. ¿Por qué no me guarda? Archivo, guardar. Hola, hola, hola. Archivo, no sé qué pasó que me tardó tanto en guardar. No sé si es que la página otra me está haciendo que ande todo muy lento, pero de momento guardó sin problema. Bien, lo que queremos, como dijimos, es no que la imagen aparezca cada 100 milisegundos, sino que aparezca de acuerdo a la posición del cursor. Y para eso, si nosotros queremos calcular cuánto recorrido hizo el cursor desde la última vez que mostró una imagen, necesitamos de alguna forma tener cuál fue la última, o sea, la última posición del cursor. Si yo quiero calcular cuánto recorrió el cursor de acá hasta acá, o de alguna forma quiero calcular si el cursor va de acá a acá, ¿en qué momento recorrió 200 píxeles, por ejemplo? Bueno, para calcular eso necesito obtener la información del último lugar en el que estuvo y obtener la información todo el tiempo mientras se va moviendo para poder restar, sacar la diferencia y en ese caso obtener cuál fue, en qué momento cumple los 200 píxeles de distancia. O sea, si yo quiero saber cuándo el cursor llega a recorrer 200 píxeles horizontales, necesito saber en dónde estaba y necesito todo el tiempo estar chequeando dónde está para ver cuándo llega a 200 píxeles. Para eso, además de LED X e Y, de hecho ya no hace falta que estén por fuera ahora porque lo vamos a hacer todo un poco diferente a esta parte, estoy pensando que podemos, esto como no va a ser más un intervalo, podemos quitar todo este set interval y que esto sea una function que le pongamos, por ejemplo, add new image y encerrar todo acá adentro y llamar a esta función con parámetros de X e Y, que va a ser lo mismo, ¿no? Pero llamarla acá adentro. De hecho, esto debería funcionar igual. Lo que pasa es que esto lo llamaría cada vez que el cursor se mueve. Fíjense que si hacemos acá un add new image y pasamos X e Y como parámetro, esto debería funcionar sin problema, pero se llamaría permanentemente siempre que el cursor se mueva. Lo bueno es que si el cursor queda quieto ya no se mueve más, pero son muchísimas más imágenes. Está permanentemente cada píxel que se mueve el cursor, bueno, llamando y mostrando una imagen nueva, lo cual tampoco está tan bueno. Lo bueno es que por lo menos después desaparece cuando el cursor no se mueve más. Pero bien, vemos la idea, ¿no? Que volvemos a una función y en lugar de que se haga cada cierto tiempo, se hace cuando el cursor se mueve. Bueno, lo que quiero calcular yo es no solamente cuando el cursor se mueve, sino cuando el cursor se movió cierta cantidad de distancia. Y ahora como tenemos la función acá, ya no hace falta crear variables afuera, sino que la vamos a crear acá LED X y LED Y. Lo que sí precisamos crear afuera, porque esto se va a llamar digamos, todo el tiempo, y necesitamos que las variables digamos, queden guardadas por fuera de la función y no estén solo dentro, son las de let, vamos a ponerle let last x y let last y, que es donde vamos a guardar los valores anteriores a de x y de y. Bien, ahora,
¿Qué significa esto? ¿Por qué lo estaba diciendo así? Bien, nosotros, como dije, necesitamos saber el valor inicial, donde estaba el cursor en el momento, y el valor del cursor todo el tiempo para calcular cuándo se recorrieron esos 200 píxeles de distancia. Por lo cual, los valores anteriores los voy a guardar en last, y los valores de x e y se van a actualizar todo el tiempo. Pero esta función solamente se va a llamar si la distancia que recorrió el cursor es de 200 píxeles o más. Bueno, o es de 200 píxeles, o sea, cuando la distancia ya es de 200 píxeles. Por lo cual, lo que necesito saber es if x menos last x, o sea, si x menos el valor anterior que tuvo x antes, vamos a ponerle es mayor a 200 píxeles, o a 200, o sea, si el valor actual de x, donde está el cursor ahora, tiene de diferencia, perdón, esto es mayor. Si el valor de x ahora tiene diferencia un número que es mayor a 200 con el valor que tenía x anteriormente, entonces lo que vamos a hacer es llamar a esta función. Bien, ahora no solamente queremos hacerlo con x, sino también hacerlo con y. Y menos last y es mayor a 200. Porque también si lo movemos verticalmente queremos que las imágenes se muestren. Bien, ahora tenemos un problema con esto, que es que sí, bien, esto puede llegar a funcionar, pero hay que hacer algo más todavía. Acá dentro de este condicional no solamente queremos que se ejecute la función, sino que ese momento exacto sea cuando la variable de lastX se guarda con el valor de x y la variable de last_y se guarda con el valor de y. Entonces, solamente en estos casos, la variable de last_x y de last_y se van a actualizar y se van a quedar guardadas en esta variable. Los valores se van a quedar guardados con el valor de x de ese momento, porque cuando lleguemos a esos 200 píxeles de distancia, entonces se va a guardar last_x y ese va a ser el valor con el cual se va a comparar el siguiente llamado a la siguiente imagen. Entonces, bueno, igualmente esto tiene ciertos problemas. Vamos a ver que no funciona del todo bien. Si nosotros, bueno, de hecho estamos viendo que no hace absolutamente nada. Y no estoy seguro de por qué. No hace nada, o sea, algo debería hacer. Si x menos lastx es mayor a 200 o y menos last y es mayor a 200 y no hace nada. Vamos a quitar esta condición un cacho. Quiero chequear si es... Sí, bien, es la condición lo que está mal. Bien, a ver. La razón por la cual no funciona es porque tenemos más posibles valores. O sea, x menos las x puede ser mayor a 200, pero también puede ser menor a 200. O sea, la distancia puede ser positiva o negativa. Nosotros podemos ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo cual tenemos que contemplar los casos donde esta diferencia da más de 200, pero también los casos donde esta diferencia da menos de menos 200. O sea, menos de lo negativo de 200. Entonces tendría que ser x menos las x es menor a menos 200. Y además chequear cuando y menos last y es menor a menos 200. Y ahí ya debería funcionarme. ¿Qué está pasando ahora? Vamos a ver, chequear la consola para ver si hay algún error. No parece haber ningún error, pero me llama la atención que no me esté funcionando. Porque estoy chequeando esa distancia, estoy chequeando la otra distancia de y, estoy chequeando la distancia de x y la distancia de y en negativo. Ya sé por qué no funciona. O sea, tiene sentido porque lo que estoy haciendo es inicializar las x y las y. Está bien con eso. Lo que pasa es que no le estoy dando valor, por lo cual nunca estoy llegando a esta conclusión. Nunca menos las x va a ser mayor a 200 porque las x no tienen ningún valor en sí. Si los inicializo en 0, debería esto funcionarme ahora. Sí, ahora sí, bien. Vemos que, bueno, capaz 200 no es un número muy bueno porque es muy poca distancia la que se recorre. De hecho, nunca llego a mostrar una acá a la izquierda. Vamos a ponerle menos, vamos a ponerle 150 a estos valores y debería funcionarme. Sí, bien, ahora sí, 150 es un poquito mejor. A ver, si la página fuera más ancha también funcionaría mucho mejor, ¿no? Bien, ya tenemos entonces esto que funciona, ¿no? Ya funciona no por tiempo, fíjense que dejo el cursor quieto y no pasa nada, sino que funciona por distancia. Yo recorro, vamos a actualizar esto. Yo recorro, la primera vez aparece ahí y después de 200 píxeles vuelve a aparecer. Y después de 200 píxeles vuelve a aparecer. Y después de 200 píxeles vuelve a aparecer. Y siempre aparece después de 200 píxeles de distancia recorrida por el cursor, lo cual está bueno y nos hace todo un poco más fluido, que ya no pasa más eso de que la imagen se deja el cursor quieto y se empiezan a superponer imágenes a toda velocidad, sino que es bastante más cómodo. Bien, ¿qué más podemos hacer con esto para que sea todavía un poco mejor? Bueno, a ver, con respecto a que funcione todo, ya funciona todo perfectamente. Lo que sí podemos hacer ahora es empezar a darle animaciones, ¿no? Por ejemplo, que al salirse, al eliminarse la imagen, no solamente desaparezca así, sino que haga este efecto que teníamos acá, donde las imágenes, donde estaba esto acá, las imágenes cuando desaparecen, tienen un efecto de, vamos a dejarlo que se haga solo. Como que primero se baja la opacidad y después se agranda un poco, y después termina de irse la opacidad. Así que podemos hacer ese efecto. Para eso lo que podemos hacer es, en el set timeout donde la imagen se elimina, no eliminarla directamente, sino primero aplicar una clase que le dé animación de fade out. Podemos hacer eso
vamos a image.classlist.add y le vamos a poner una clase que se llame fadeOut para que desaparezca, primero desaparezca y después la elimine. El problema es que si yo la elimino acá mismo, digamos, le aplico la clase y la elimino al mismo tiempo, el problema es que al eliminarla, la animación no se va a ver, ¿no? Entonces necesitamos primero hacer la animación de fadeout y después realmente eliminarla del DOM. A ver, lo de eliminar no haría falta porque la imagen desaparecería visualmente, pero está bueno que la eliminemos para sacar esa carga del DOM y que no estén las imágenes permanentemente y infinitamente cargadas en el DOM. Por lo cual esto es necesario, pero que se haga después de cierto tiempo cuando la animación ya terminó. Si yo quiero que la animación demore o dure acá en CSS, lo voy a hacer ahora. Quiero que dure 500 milisegundos, debería ser otro set timeout acá adentro de 500 milisegundos. Por ejemplo, vamos a probar después si queremos más o menos, para que la imagen ahí sí se elimine. O sea, hay un total ahora de 1 segundo que tarda en eliminarse la imagen. O sea, la imagen se crea, se agrega en pantalla, todo perfecto, el index se actualiza, etc. Y lo que tenemos acá es que después de eso, después de todo eso, se esperan 500 milisegundos, o sea, medio segundo, y se le agrega en la clase a la imagen para que vaya desapareciendo. Y después de eso, o sea, una vez que arranca y se le agrega la clase a la imagen, después de 500 milisegundos más, recién allí se elimina del DOM. Por lo cual la animación que hacemos en esta clase debería durar como máximo 500 milisegundos. Así que vamos a ir al CSS, vamos a llamar a la clase fadeOut, le vamos a pasar una animation de fadeOut que tiene que durar como mucho 0,5 segundos, le vamos a poner un is y un forwards. Este forwards sirve para que cuando la animación termine quede en su posición final. Y lo que quiero hacer es crear la animación ahora. @keyframes, que se va a llamar fadeOut. Y lo que vamos a hacer acá es, a ver, necesitamos dos cosas, un from y un to, para que arranque de cierto valor y termine en otro cierto valor. El from debería ser un opacity de 1 y el to debería ser un opacity de 0. Y nada más. Ahora vamos a agregar un par de cosas más, pero en principio esto debería funcionar. Yo quiero que la imagen vaya de opacidad de 1 a opacidad de 0 en 500 milisegundos que lo estoy aplicando acá a la clase. Ahora yo guardo, vamos a ver, y ya la imagen tiene un fade. ¿Por qué tiene ese fade entonces? Porque al final de todo, después de crearla, después de medio segundo yo le agrego la clase fadeOut. La clase fadeOut automáticamente tiene una animación que lo que hace es eliminarla visualmente, sacarle toda la opacidad de una en 500 milisegundos, ¿no? Entonces cuando la imagen se crea, automáticamente después se le agrega una clase que la hace que tenga un fade. Ahora también quiero que se agrande. Recuerdan que lo que hacía en el otro efecto no era solamente eliminarla con fade, sino agrandarla. Así que le voy a dar acá un transform scale de 2, por ejemplo, y esto debería funcionar ya. Cuando la imagen desaparece, no solamente se va con fade, sino que se agranda también un poco. Ahora, en el otro efecto vimos que primero le bajaba la opacidad y después, o sea, le bajaba la opacidad un poco y después recién la agrandaba. Entonces lo que podemos hacer es, acá en el medio, agregar un 50%, que lo que haga sea un opacity de 0,5, por ejemplo, y dejar el transform en 1, scale de 1. Este scale también podría estar acá arriba, así ya lo dejamos en todos lados los valores iguales. Los ordenamos así. Bien, entonces, primero la imagen arranca con opacity de 1 y transform scale de 1. En el segundo paso, a la mitad de los 0,5 segundos, la imagen se le baja la opacidad, pero no se modifica el transform. O sea, el scale queda igual. A partir de ahí es que la opacidad y el scale siguen juntos su camino, digamos. Y si se baja la opacidad del todo, se hace el transform scale del 100%, o sea, se agranda al 100%. Y por último, después sí que viene la parte de remove. Después de esos 0,5 segundos de animación, viene el remove de la imagen. Y ahora sí, vean que primero vamos a hacerlo con una. Primero se le aplica el fade y después se agranda. Muy parecido al efecto que tiene la página, de hecho. Lo cual está bueno para la animación de salida. Pero también queremos una animación de entrada. Con lo cual deberíamos aplicarle también una clase cuando creamos la imagen. Image.classlist.add. Le vamos a poner fade in, perdón, entre comillas, fade in. Y lo que queremos con esta clase es básicamente que cuando la imagen entre, tenga una animación de entrada. Por lo cual podríamos hacer algo muy parecido con todo esto de fade out. Lo podemos copiar acá arriba, le vamos a poner fade in, la animación va a ser fade in, y la animación se va a llamar fade in, pero va a arrancar en opacity de 0, el transform no hace falta, y bueno, va a terminar en opacity de 1, no mucho más. Por ahora vamos a hacer esto, pero ya lo voy a mejorar ahora para que haga ese efecto que vimos en la otra página. Vamos a ver que ahora las imágenes cuando aparecen también tienen un fade. En este caso no es que se achican ni se agrandan, simplemente entran con fade, fíjense. La imagen aparece con un fade y no aparece de golpe. Sin embargo, en el ejemplo que vimos sí que aparecen de golpe, pero lo que tenían eran que... A ver si puedo ver el ejemplo acá en pantalla chica, me parece que no me va a dejar. Vamos a ver si lo puedo mostrar acá. ¿Dónde estaba? Acá. A ver si... Bueno,
No sé por qué no va con el cursor, pero sin embargo se puede ver el efecto, ¿no? Y cuando yo voy con el cursor hacia la izquierda, la imagen también tiene esa dirección, como que va de derecha a izquierda. Y cuando voy con el cursor para la derecha, la imagen va en esa dirección. Si voy para abajo, la imagen aparece hacia abajo. Si voy para arriba, la imagen aparece hacia arriba. Entonces, tenemos que calcular desde dónde viene el cursor y hacia dónde va, o sea, en qué dirección venía el cursor realmente para poder enviar la imagen cuando aparece, hacerle un translate en esa posición. Por ejemplo, en este fade in no solamente le voy a hacer un opacity, sino un transform de translate. Vamos a ponerle de x 100 píxeles y de y menos 100 píxeles, por ejemplo. Entonces, y digamos, cuando termine de aparecer, debería quedar en 0 y 0. Guardamos y vamos a ver que la imagen cuando entra viene desde arriba a la derecha. Está bueno el efecto, o sea, viene deslizándose como vimos en el ejemplo, pero no importa de dónde yo mueva el cursor, siempre va a venir de arriba a la derecha, lo cual no está tan bueno. Yo quiero que cuando muevo el cursor hacia la izquierda, la imagen venga así de la derecha hacia la izquierda, pero si muevo el cursor hacia el otro lado, quiero que la imagen aparezca desde ese otro lado. Entonces, no es exactamente esto, pero sí es la propiedad que vamos a usar. Esta propiedad la podría yo poner acá en el from, o la podría también poner directamente en el fade in, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo, es el valor inicial de esta clase en particular. Por lo cual, esto vamos a ver que funciona perfectamente normal. Da igual donde, si lo pongo acá o lo pongo en el from, digamos, es exactamente lo mismo. Por lo cual, yo a esta clase le podría poner, o incluso a la imagen misma le podría poner este transform, porque al final la imagen y la clase fade in es exactamente lo mismo. Entonces, si yo puedo poner este transform a la imagen para indicarle dónde tiene que arrancar, lo puedo hacer tanto desde CSS como desde JavaScript. Yo acá mismo le podría poner a la imagen, antes de apenderla, un image.style.transform. Vamos a agrandar un poquito acá. Y ponerle, por ejemplo, un translate. De hecho, lo voy a hacer con template strings. ¿Está? Uy, borré la que estaba. Ahí está. Transform, le voy a poner un translate y le voy a poner lo mismo por ahora. 100 píxeles y menos 100 píxeles. ¿Por qué me está dando error? Ah, le puse 2 puntos. Ahí está. Si hago esto, tenemos el mismo efecto, digamos, viene del mismo lado, pero ahora yo con esta funcioncita de acá arriba voy a poder de alguna forma calcular desde dónde viene el cursor en ese caso. Bien, y bueno, aplicárselo acá. Vamos a tener que pasárselo como parámetro y recibirlo como parámetro. ¿Cómo puedo hacer yo para saber de dónde viene el cursor? Y esto lo estuve pensando hoy mucho y se me ocurrió la idea de sacar la diferencia. O sea, hasta ahora lo único que nos fijamos es si la diferencia entre el x y las x es mayor a 150 o la de y también. Pero ¿cuál es la diferencia exacta? Que digamos de dónde viene el cursor lo puedo sacar sacando la diferencia de ambos. Si yo sé de dónde viene x y de dónde viene y yo sé dónde está x y dónde está y ahora, o sea, yo sé dónde estaba el cursor antes, tanto en X como en Y sé dónde está ahora con X y con Y, lo que puedo hacer es sacar esa diferencia, guardarla y poder traerla como parámetro para pasárselo al translate y en ese caso saber de dónde tiene que venir la imagen exactamente y a qué distancia además. Lo cual está muy interesante y bueno, lo vamos a hacer. Lo que quiero hacer acá es calcular la diferencia. Entonces, let diff x, la diferencia de x, tenemos que hacer un x menos last x. Y let diff y, pero diff y, tengo que hacer un y menos last y. Si yo hiciera un console.log de esto, diff x y diff y, vamos a ver qué pasa porque realmente no lo testé todavía. Acá. Bueno, vemos que siempre nos va mostrando la diferencia, tanto en positivo como en negativo. O sea, si yo, a ver, si yo vengo, vamos a agrandar esto un poco. Vamos a reiniciar encima. Si yo vengo desde la izquierda hacia la derecha, voy yendo hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, siempre vemos que la diferencia es positiva, siempre es más o menos 150, porque lógicamente es lo que pusimos nosotros acá para que chequee, ¿no? O sea, siempre va a ser más o menos esa diferencia si yo me muevo horizontalmente. Pero si yo voy de derecha a izquierda, vamos a ver que siempre es menos 150. Bien, genial. Sabemos la distancia que vamos a tener siempre más o menos. Ahora, si yo voy de abajo hacia arriba, X se va a mantener siempre igual, siempre más o menos ahí en el... Así es. Bueno, a ver, sí, X se mantiene siempre igual. Antes me dijo 405 porque subí de golpe, ¿no? Pero si yo me mantengo por acá por el medio, siempre X se mantiene más o menos entre menos 20 y 20 píxeles, no hay mucha diferencia. Pero fíjense que también Y la diferencia es de 150 y menos 150, o sea, más o menos por ese rango. Entonces, teniendo esos valores, teniendo la diferencia de x con el valor anterior y el valor actual de x, lo que podemos hacer entonces es mandar este diff x y diff y para nuestra función con parámetros. Vamos a pasarle diff x y también diff y, que es la diferencia entre estos dos. Lo recibo en la función diff x y diff y, y estos son los valores que yo quiero recibir para pasarle a mi translate.
que yo quiero que la imagen en principio arranque con ese valor de diferencia que tienen X, Y y que se venga de ese lado. Y si muevo el cursor hacia acá, que la imagen también venga de este lado. Y si muevo el cursor hacia el otro lado, que la imagen venga de este otro lado. Para eso le voy a pasar por acá div X píxeles. Y también acá le voy a pasar div Y píxeles. Y con esto deberíamos tener este problema resuelto, ¿no? Vamos a probarlo. Yo me corro hacia la derecha y vienen desde la derecha. Y si me corro hacia la izquierda, no, lo hice totalmente al revés. Bueno, esto se puede solucionar muy fácil pasando el negativo, pero está divertido también. O sea, fíjense, acá lo estoy haciendo como del lado contrario que yo querría. Si yo voy desde arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, la imagen va a venir desde el lado que yo estoy yendo, digamos. Yo quiero que vaya del lado del que estoy viniendo, no al que estoy yendo. Pero es interesante, también se puede lograr así, para el lado contrario de lo que estaba buscando. La resolución fácil es pasarle acá el parámetro en negativo y listo, supongo que con esto ya estaría. Ahora sí voy hacia la derecha, la imagen aparece desde la izquierda, o sea, viene acompañando como la dirección del cursor. Siempre que yo me mueva, va a ir la imagen acompañando la dirección del cursor, tanto para arriba, para abajo, izquierda, derecha, incluso en diagonales, en cualquier ángulo. O sea, siempre lo que va a hacer es calcular la diferencia entre X e Y, o sea, la diferencia de X y de Y por separado, y aplicarle esa dirección, por lo cual siempre va a tener la dirección del cursor, no importa en qué ángulo lo estemos usando, con lo cual está bastante interesante, podemos lograr ese efecto sin ningún problema. Y creo que nada más, ya tenemos todo resuelto. O sea, el ejemplo era esto básicamente, que vayamos moviendo y que las imágenes vayan apareciendo. Acá podemos agregar más imágenes o menos, da igual cuántas imágenes tengamos, esto nos va a funcionar siempre porque el index se va actualizando de acuerdo a la longitud del array, por lo cual da igual si tenemos 3, 4, 10, 20 o 60 imágenes, siempre va a funcionar sin ningún tipo de problema, lo cual también está buenísimo. De hecho, se me ocurrió que ahora mismo se me acaba de ocurrir que puedo pedirle a ChatGPT que me genere imágenes como estas. Vamos a ir a ChatGPT un cachito, para no hacerlo nosotros manualmente. Generame 60 generame este array con 60 imágenes en lugar de 4. Que todas mantengan el tamaño, pero que todas tengan un color diferente. Le paso el array y me lo va a generar con imágenes diferentes, asumo yo, pero con un tamaño diferente. No. Bueno. Bueno, no era lo que yo esperaba, pero supongo que esto va a servir también. Porque me va a generar el array. Const images es un array from longitud 60. Y lo que va a cambiar es el color. Así que me parece que esto lo va a hacer también, sin problema. No sé si... Claro. Bueno, me dio otro link también, no es lo que yo le pasé. Placeholder.pix/svg. ¿Qué le pasó? Uso otro link directamente. A ver ahora. Ahora sí. Igualmente, no sé bien por qué no está funcionando exactamente como antes. Hay algo que está fallando, me parece. No sé si es que las imágenes las está generando. Yo asumo que no. O a lo mejor al ser 60 capaz son demasiadas. Vamos a ponerle 20, capaz que no me da la compu, digamos, para meter tantas. Sí, capaz era eso, porque ahí va un poquito más fluido. Igualmente, claro, es mi computadora que no va tan fluido, me parece. Si pusiera un array de, por ejemplo, 3. No, pero el otro que tenía sí iba más fluido. Bueno, no tanto, la compu me empezó a fallar un poquito después de tantas animaciones. Pero está, funciona perfectamente bien con la cantidad de elementos que pongamos en el array. No pasa nada y lo genera sin problema. Vamos a pedirle igual, generame vos el array completo, porfa, a ver si me lo da ya armadito. Sí, bien, genial. Vamos a pasarle este array a nuestro documento, aunque les puso otra vez el link que quiso en lugar del placeholder.pix que le pasé yo, pero no pasa nada. Ahora lo corregimos bastante fácil. Bueno, claro, le pedí 60, son demasiadas. Vamos a llevarnos las primeras estas, no importa. Cerramos el array acá abajo y listo, nos olvidamos del resto que tenga ChatGPT para decir. Voy a cerrar ya la página del desafío, así no me sigue consumiendo recursos. Y lo que tengo que hacer es acá cambiar esto por... De hecho, lo voy a cambiar en todos. Placeholder.pix/svg era, creo. Sí, ahí está. Bien, y nos generó todas las imágenes. Perfecto. A ver, funciona perfectamente bien. Ahora mi compu como que no le está dando mucho. De hecho, si quisiéramos achicar la distancia de las que aparecen, quizás podríamos, o incluso, capaz no la de X, sino la de Y, le podríamos quitar a la de X un poco, porque, perdón, a la de Y, porque Y es un poco más corto, por lo general, verticalmente. Así que Y podría tener, por ejemplo, 100, Y podría tener 100, y X 150, capaz está un poco mejor así, para que, digamos, sí darle un poco más de changuilla y verticalmente que aparezcan más imágenes, y horizontalmente sí que tengan más distancia entre sí. Y otra cosa que aprendí hace poco, de hecho, que lo quería aplicar acá y cuando lo vi me olvidé, eh, es que fíjense que yo acá, de hecho los voy a poner juntos, así se ve un poco mejor, esto por acá,
tengo lo mismo, pero con las X por un lado y con los Y por el otro. Hace poco aprendí que existe una forma en el objeto mat de darle un valor relativo, o sea, de buscar un valor relativo, un valor absoluto, perdón, que lo que hace es básicamente convertir un elemento de negativo a positivo y de positivo a positivo. O sea, siempre lo deja en su valor absoluto positivo, lo que sea que yo le ponga. Por ejemplo, vamos a hacerlo con console.log, así lo muestro. Yo en console.log de math.abs, que es de absolute, de 200, y voy a la consola, me va a mostrar 200. Y si lo hago de menos 200, me va a mostrar 200. O sea, siempre lo convierte de alguna forma a positivo, que sería como el valor exacto de esto sin signo. No importa si es positivo o negativo, digamos, lo va a mostrar en neutro, digamos, por decirlo de alguna manera, pero siempre va a ser positivo. Entonces, si lo que yo estoy chequeando acá es si x menos las x es mayor a 150 o si además es menor a menos 150, lo que podría hacer es siempre chequear si es mayor a 150 si esto fuese absoluto. No importa si es 300 o menos 300, porque va a entrar, con 300 va a entrar acá y con menos 300 va a entrar acá. Pero si yo a esto le paso un math.abs a la resta esta, esto siempre va a ser 300 y no menos 300, digo por un ejemplo, ¿no? Puede ser 300 o cualquier número, pero digo, nunca va a ser negativo porque siempre lo va a positivizar de alguna forma y lo comparo siempre con mayor a 150 y puedo eliminar todo este OR. Y con el I puedo hacer lo mismo, un math.abs de estos dos, esta resta, y eliminar el otro OR. Y ya nos quedan solamente 2 y no 4 ORs ahí en el medio, lo cual, nada, está útil saber ese datito. Y bueno, el efecto es exactamente igual porque, digamos, lo que estamos chequeando es exactamente lo mismo. Y creo que nada más, chicos, ya terminamos con la animación. Ah, bueno, el fade in igualmente lo podríamos quitar, le podríamos quitar la opacity ahora que lo pienso, porque las imágenes no aparecen con opacidad, sino que solamente aparecen con la transformación de translate. Y sí, y se parece mucho más al otro ejemplo. Con esto se parece muchísimo más a otro ejemplo. Y fíjense que bueno que está además que el hecho de que aparecen y se parece como que se deslizan con el cursor, como si el cursor la estuviera arrastrando de alguna forma. Como que las va barriendo a todas para un lado. Me encanta, me encanta. Quedó genial, quedó genial. Está buenísimo. Nada, me encantó. El from ya no hace falta que lo pongamos entonces. Opacity. De hecho, este from de fade out creo que tampoco va porque ya viene con opacity 1 y scale de 1 por defecto. Me parece que no, vamos a dejarlo ahí por las dudas. Sí, no, no, el scale sí que está haciendo algo. El opacity no hace nada, pero el scale sí que está haciendo algo ahí. Porque hay un transform en el fade in que tiene el transform de translate 00. Entonces necesitamos ponerle el transform inicial a fade out para que no se moleste ahí cuando le sacamos una clase y le ponemos otra, digamos. Eh, Nada, quedó genial. Espero, chicos, que les haya gustado, que les haya servido, que haya estado bueno el proceso este de la prueba técnica para esta entrevista. No les contaré cómo me va, si me toman o no, pero igualmente, más allá de todo, estuvo interesante y divertido hacerlo y además hacer algo nuevo que nunca había hecho. Como siempre les digo, si me dejan un comentario, un like, una suscripción, me ayudan un montón para seguir creciendo. Y ahora sí, nada más. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.